Desde que asumió la presidencia de la República en agosto de 2020 a la fecha, el presidente Luis Abinader ha dispuesto, mediante decretos, la creación de al menos 13 fideicomisos que involucran instituciones o fondos públicos. Es el mandatario que más partido le está sacando a la ley 189-11 sobre el desarrollo del mercado hipotecario y el fideicomiso. La mayor cantidad de decretos de esa naturaleza se han emitido en este año 2021. Según consta en los decretos publicados por la consultoría jurídica, la administración de Danilo Medina creó solo 6 fideicomisos. Sobre esta figura y sus bemoles desde lo legal, vamos a conversar con el jurista y habitué de nuestro magazine, Francisco Guillén Blandino. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, don Roberto. Para mí es un placer estar aquí en casa nuevamente. Amén, gracias. Expliquemos qué es un fideicomiso, para después entrar en los que ya están funcionando, los que se han declarado por decreto, pero ¿qué es como figura? ¿Es una venta? ¿Es un negocio? ¿Es físico? ¿Qué es un fideicomiso? Don Roberto, el fideicomiso es un acto jurídico, es un contrato. No es más que un contrato que tiene que estar por escrito. Vamos al significado de la palabra. La palabra fiducia, que es de donde se deriva el fideicomiso, es una palabra que significa fe o confianza. Es decir, es un acto jurídico que va a dar una garantía a quien lo suscriba. ¿Y sobre qué versa, de qué se trata este acto jurídico? Pues el fideicomiso es un acto donde una persona o varias personas que se denominan fideicomitente ponen en manos de un agente fiduciario, es decir, otra persona distinta a ellos, unos bienes o derechos que pueden ser actuales, es decir, que existen, o futuros por existir, para que esta fiduciaria los administre. Con este contrato, inmediatamente esos bienes aportados al fideicomiso pasan a lo que se llama un patrimonio autónomo. Es decir, es un patrimonio, un conjunto de bienes o derechos separados del patrimonio del fideicomitente, que es quien aporta los bienes, y de la fiduciaria. O sea, dejan de ser míos. Bien. O no dejan de ser míos, pero dejan de ser administrados por mí durante un periodo de tiempo. Dejan de ser suyos. Cavada constituye un fideicomiso con la fiduciaria Guillén. Sí. Entonces, inmediatamente Cavada aporta esos bienes, los saca de su patrimonio y no entran al patrimonio de la fiduciaria Guillén, sino que entran a un patrimonio autónomo, se constituye como un patrimonio autónomo que a su vez la fiduciaria Guillén, que está debidamente registrada, avalada por el Estado Dominicano, los va a administrar, a operar y a resguardar según el propósito que se haya determinado en ese contrato. Porque en principio el propósito general es garantizar la administración, el destino o los beneficios de esos bienes o para los que esos bienes o derechos están consignados según el propósito que se haya determinado en ese contrato. Esos beneficios o ese destino podrá ser estipulado a favor de una tercera persona que ni es el fideicomitente y nunca será la fiduciaria, como puede ser que el mismo fideicomitente, es decir, el que aporta los bienes, esté esperando un beneficio o un propósito y él sea el mismo beneficiario al finalizar el plazo que se haya acordado dentro de ese contrato. Es decir, Cavada puede aportar esos bienes, la fiduciaria Guillén los administra, los custodia, los opera en función de lo que se haya acordado en el contrato, y el resultado final de esa administración de esos bienes, sea que arroje beneficios, sea que se devuelvan los bienes o cualquiera que sea el propósito, Cavada podrá ser el beneficiario nuevamente, retornando esos bienes a su patrimonio, o podrá ser para Roberto Ángel, el hijo de Cavada, por ejemplo, o para Miralba Ruiz, para quien fuere, no importa. Aquí lo importante es que esa figura que viene de la palabra fiducia, fe y confianza, lo que busca es garantizar que el propósito acordado en ese contrato de fiducia, llamado fideicomiso, sea ejecutado fielmente y que no intervengan decisiones irracionales,
contingencias sociales o políticas o económicas, que yo tenía ese dinerito aquí para una cosa y lo gasté para otra porque se presentó un viajecito para Rusia, nada de eso. Ese dinero está ahí en un patrimonio distinto para garantizar que aquello que a la fiduciaria se le encargó, pues se ejecute. Y así podemos encontrar fideicomisos para muchísimas cosas distintas. Por ejemplo, para planificación sucesoral. Yo tengo mis bienes, yo todos los meses a ese fideicomiso le voy aportando una cantidad de bienes, yo dejo mi sucesión organizada. Y ya cuando yo pase a una mejor vida, no va a haber un problema entre mis hijos, entre mis nietos, entre ¿Y eso no se deja por testamento, por ejemplo, o en el caso de República Dominicana por ley? Creo que el 50% le corresponde a la viuda, el otro 50% se reparte entre los hijos. A la viuda le toca el 50% de los bienes que entran en la comunidad de bienes. Exacto. Pero, por ejemplo, si usted se casa en el año 2015 con una persona y usted tiene hijos de otro matrimonio y usted adquirió varios solares en el año 2008, esos solares que usted adquirió en el año 2008 no entran en la comunidad de bienes si fue que usted se casó bajo el régimen de comunidad de bienes. Hay gente que ¿Y si te casas con separación de bienes? Pues cada quien a lo suyo, y a la viuda le toca lo de ella y al otro le toca lo otro. Y ahí no hay ningún problema. Entonces, el testamento es una modalidad, es un acto jurídico mediante el cual se testa, se deja fe de cómo usted quiere que se repartan los bienes, siempre que se ajuste al marco legal, el Código Civil y la ley. Ahora, la planificación sucesoral se puede hacer también mediante fideicomiso. Y eso tiene otras ventajas, porque usted puede seguir aportándole al fideicomiso, usted puede sacar otros bienes para otras cosas, y eso le permite tener una mejor proyección, porque nadie sabe cuándo se va a morir. Claro. Hay otro fideicomiso que es, y estos son los que la ley expresamente establece, que es la ley 189-11 para el desarrollo del mercado hipotecario del fideicomiso, que es el de organización patrimonial. Yo quiero organizar mi patrimonio. ¿Para qué? Para mí, para mi beneficio propio. Pero yo lo quiero hacer a través de un fideicomiso que me garantice que yo voy a tener claro que yo tengo, dónde lo tengo, cuál es el destino de cada uno de mis bienes. Hay fideicomiso de oferta pública. Y uno de los más importantes, y de hecho de los que tienen mayor volumen en República Dominicana, es el de desarrollo inmobiliario, que de hecho por eso la figura del fideicomiso nace en la ley 189-11 para el desarrollo del mercado hipotecario. Hay que recordar que tenemos un déficit habitacional sumamente grande en República Dominicana que se ha venido apaleando un poco gracias a esta ley. ¿Por qué? Porque sea que el Estado esté aportando bienes, que desarrolladores de proyectos privados estén creando viviendas de bajo costo, que haya una especie de negocio mixto entre el Estado y los desarrolladores privados, pues ya los adquirientes tienen una seguridad. Usted conoce muy bien esos problemas que ha habido históricamente, de que se le da un avance al desarrollador del proyecto, 500,000 pesos, 1 millón de pesos, 3 millones de pesos. De repente el desarrollador se desaparece, el proyecto quiebra, se quedó a mitad, los acreedores del ingeniero vinieron y embargaron los apartamentos. Pues ya con la figura del fideicomiso esto no ocurre, porque esos bienes se van aportando a un patrimonio autónomo que un acreedor no va a poder perseguir en caso de que el ingeniero, por ejemplo, no pueda cumplir con sus obligaciones pecuniarias. Y esto le da seguridad a los adquirientes. Evidentemente, hay una serie de reglas, de requisitos, de procedimientos que hay que seguir para que esta figura no se convierta en una forma de burlar a los acreedores. Claro. Eso todo tiene que estar claramente establecido. Y lo importante aquí, de cara al tema que vamos a abordar enseguida, es que la ley abre un abanico de opciones para constituir fideicomisos innominados. Es decir, se puede constituir un fideicomiso para cualquier propósito que se quiera, que no contravenga la ley, el orden público, las buenas costumbres y lo que establece la Constitución Dominicana. ¿Qué le aporta al gobierno hacer tanto fideicomiso? Ya decía que en el gobierno de Danilo Medina creo que fueron solo 6, ya en el gobierno de Luis Abinader, en el año y tanto que llevamos, van como 11 fideicomisos. ¿Qué beneficios le aporta a un gobierno crear
ciertos fideicomisos, tantos como les permita la ley y la Constitución? No hay un límite, no hay un mínimo, un máximo de fideicomisos que se pueden constituir. Ni áreas donde se puede, por ejemplo, yo vi ahora que yo nunca pensé realmente crear un fideicomiso para la policía, realmente. Claro. Porque creo que hay cosas que son obligación del Estado, así como garantizar la salud, porque además por Constitución usted tiene que garantizar la salud, la educación, el acceso al agua, una serie de cosas. Es como que usted ahora crea un fideicomiso para comprarle armas al ejército. Yo creo que hay cosas que son inherentes a la responsabilidad del Estado que no se deben tercerizar ni poner en otras manos, pero bueno, han decidido que en el caso de la policía sea así. No sé por qué, tú nos explicarás, pero existe alguna condición, hay límites para el fideicomiso. Y vuelvo, insisto, ¿qué le aporta al fideicomiso, el fideicomiso al gobierno o al Estado que no le aporte una fórmula APP, o sea, algo público o privado que no le aporta otro acuerdo simple y llanamente, sin mayor complicación? Digo esto porque como estamos viendo todo esto y se pone de moda y la gente se involucra en eso y habla y opina sin entrar y profundizar en ese tema, es bueno saber verdaderamente qué aporta el fideicomiso, que no aporte una APP o que no aporte otra modalidad de acuerdo del gobierno con otros sectores, etcétera. Sí, si usted me permite, don Roberto, yo voy a pasar el tema del fideicomiso para la policía un poco para más adelante. Sí, más adelante. Para poder entonces terminar la idea global sobre los beneficios que aporta el fideicomiso, que sin lugar a duda es una figura extraordinaria si es bien utilizada. El fideicomiso da seguridad, porque al constituirse un patrimonio autónomo, los bienes que lo integran ya no están afectados por los riesgos o los intereses particulares de quienes van a intervenir en este negocio. Eso es uno. Y evidentemente esto viene de la mano con una mayor transparencia porque se lleva una contabilidad separada o independiente con la debida rendición de cuentas. Da confianza porque los bienes aportados y los derechos aportados, sean actuales o futuros, van a ser administrados por una entidad profesional que es la fiduciaria. Esto genera también una cierta estabilidad a mediano y largo plazo. Pero todo esto viene de la mano con la flexibilidad que da la figura del fideicomiso. Esto, adicionalmente en el caso dominicano, con las ventajas fiscales que dan los fideicomisos, porque hay una serie de exenciones importantísimas a ciertos impuestos, como el impuesto sobre la renta y ganancia de capital, que están en el Código Tributario. Entonces, esos impuestos, por ejemplo, en el caso del Fideicomiso de Desarrollo Inmobiliario, los impuestos sobre la construcción, las cargas y los arbitrios establecidos en la ley también están exonerados al 100%. Entonces hay una serie de beneficios que quizás en el caso impositivo no vaya tanto para lo que concierne al Estado, a la administración pública, porque el Estado está exento de pagar impuestos, ¿verdad? Entonces aquí esto iría más hacia la parte privada.